su versión en la Fiscalía General del Estado, relacionada a la distribución de las vacunas para el COVID-19. Tal como ingresó sin hacerse sentir, salió de la Fiscalía General del Estado Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, donde rindió su versión libre y voluntaria como parte de la indagación previa por el presunto delito de tráfico de influencias. Una de las denuncias salió de la agrupación Acción Jurídica Popular. El presunto delito es un tráfico de influencias porque sin atender a la planificación que estaba prevista para la vacunación, que era dar prioridad a los médicos, se destinó vacunas para un centro geriátrico y para un hospital que no estaba en el plan. Para sustentar la investigación, la Fiscalía solicitó a la Secretaría de Salud las certificaciones del protocolo y plan que se estableció para determinar el orden y forma para la vacunación contra el virus del COVID-19, como lo ya ha ejecutado hasta este momento. Otra información demandada es de actas de entrega en la que se valide el número de vacunas entregadas al Hospital de los Valles, así como los responsables de dicha solicitud y entrega. Hay elementos obviamente que configurarían el tráfico de influencias, es decir, el utilizar la posición de un servidor público para beneficiar a terceros, a familiares o a personas con las cuales yo voy a dar una retribución. Eso se llama tráfico de influencias porque es aprovechar del cargo para utilizar bienes públicos a favor propio o de terceros, en este caso de familiares del señor ministro, como eran su madre. También se demandó certificación en la que conste que personas que no corresponden al denominado personal sanitario de primera línea recibieron la vacuna y el lugar donde se realizó. Solo los demandantes dieron declaraciones. Aspectos relacionados con lo que dijo el ministro, con lo que ha señalado, no podemos manifestarnos debido a la privacidad de esta etapa del proceso penal. A Pfizer, que remita certificación de cuántas vacunas fueron entregadas al Ministerio de Salud para su distribución y si existe algún protocolo para su aplicación. Ceballos, luego de cumplida la diligencia legal, no dio declaraciones, informó Héctor. Pacientes diarios con coronavirus. Al momento existen más de 50 enfermos esperando por una cama de unidad de cuidados intensivos. Hay preocupación porque su capacidad no da más para más y los pacientes siguen llegando. Llegar al hospital del IES Quito Sur es como si estuviésemos nuevamente en los meses más complejos de la pandemia. La presencia de enfermos aquí es frecuente, vienen de todas las edades con oxígeno. Lisbeth es de aquellas familiares que desde la mañana de este lunes esperan respuestas por la salud de su madre COVID positiva. En casa todos se enfermaron y presumen cómo. Hice uso del transporte público, no fue mucho lo que ocupé el transporte público. Pero si fuera del hospital el panorama es este, dentro de la casa de salud es aún más complejo. La atención a los enfermos se ha duplicado con respecto al año anterior. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 teníamos una media de atención COVID de 100 pacientes. De esos 100 pacientes, el 80% eran leves. Ahora tenemos una media de 220 pacientes día. Francisco Mora, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica, explica que en hospitalización todo está lleno de enfermos, al igual que en la unidad de cuidados intensivos. Solamente ahí las 25 camas están ocupadas y hay una larga lista de enfermos esperando por una cama en UCI. Se encuentran 54 esperas de unidad de cuidados intensivos. Solamente aquí hay 568 pacientes con COVID-19 y prácticamente todo se ha destinado para su atención. Cafetería, el servicio de endoscopía ya es parte de COVID como una hospitalización COVID, el servicio transfusional es una hospitalización COVID y el servicio de hospital del día es una hospitalización COVID. Es decir, cada una de las áreas de infraestructuras hospitalarias han sido garantizadas en este punto para dar la atención a pacientes COVID. Y es que la situación en esta casa de salud es preocupante, porque hasta diciembre registraban 2 fallecidos por coronavirus diariamente. Sin embargo, al momento se registran hasta 7 víctimas mortales diarias. Mora también explica que dentro de la compleja situación por la pandemia también se registran niños con coronavirus. Alrededor del mes, 40 pacientes pediátricos mensuales con COVID. En el hospital del IES Quito Sur, desde que empezó la pandemia, se han atendido a al menos 61.000 enfermos con cuadros respiratorios. Informó Marilyn Jaramillo. A medida que incrementan los casos de coronavirus en el país, crece el trabajo del personal de salud. Paramédicos, quienes brindan la primera atención durante estas emergencias, relatan lo que han sido trabajar en pandemia y en muchos casos también contagiarse.
Entre risas, David Alarcón, de 30 años, dice ser paramédico de nacimiento. Con tan solo 12, decidió ser voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y aunque poco se habla de ellos, su labor es decisiva. Brindan la primera atención al momento de una emergencia. Para mí eso ha sido mi vida, desde pequeño, ¿no? Nuestra prioridad en este caso es la vida del paciente. Y si uno no tiene la vocación o no siente ese deseo de ayudar a los demás, se vuelve un trabajo bastante difícil. Es esta vocación lo que lo mantiene en pie en un momento en el cual ya no se dan abasto con las emergencias. Ya eran muchas antes de la pandemia y ahora no lo creerían, aunque lo esté contando. Las casas de salud están copadas, no pueden recetar pacientes, los accidentes de tránsito también han subido un alto índice. Jamás imaginó vivir en primera línea una pandemia. Se fue de casa para proteger a los suyos. La mejor decisión, dice, pues también se contagió. De ser el que atiende a ser paciente, ahí es donde uno en realidad va empatizando con el paciente. Experiencia que lo hizo regresar con más ganas. Y en este camino ha tenido que enfrentar duros capítulos. El tema es ver cómo estos pacientes se ahogan, porque ya están con el oxígeno, ya están con medicación. Y ver que se están ahogando, cada vez se les hace más difícil respirar, es un tanto desesperante, ¿no? Es el primer paciente que ha fallecido en ambulancia dentro de toda mi carrera. Así como hay historias que marcan su profesión al ver vidas que se apagan sin poder hacer más, hay otras que los impulsan a seguir en este camino, como cuenta Erika Llanes. Era una abuelita, estaba totalmente mal, estaba desaturando y salió totalmente del COVID. La señora ahora está súper bien. Entonces fue algo que me motivó a seguir atendiendo pacientes COVID. Y es que su pasión por servir va más allá hasta de las limitaciones de equipos, ambulancias y más. Erika incluso asiste a pacientes en sus casas movilizándose en su propia bicicleta. Lo hace porque entiende perfectamente bien lo que significa perder a un ser querido mientras se clama por atención. Yo perdí a mi papá muy niña, entonces creo que a raíz de lo que uno pierde a un familiar, a uno le motiva a buscar una ayuda también, a ayudar también tanto como el servicio de labor a las personas. Un trabajo entregado a los sacrificios que es reconocido por quienes sienten haber sido salvados por ellos, como Gerardo Santamaría, de 65 años, quien está a nada de ganarle la batalla al virus. Magnífico, porque esto es lo que se necesita si es que queremos salvar tanta gente. Han hecho todo lo posible por, como se dice, salvarme, porque estuve bastante mal. Personas de carne y hueso que se cansan, que sienten miedo pues su vida y la de los suyos también está en riesgo y que el único reconocimiento que quieren es que la gente tome conciencia y cuide lo más valioso, la vida. En Quito informó Adriana Rojas. Autoridades de control del Distrito Metropolitano de Quito exhortaron a la ciudadanía a tomar conciencia de la gravedad que representa la pandemia. Los eventos clandestinos, reuniones sociales y fiestas no paran en la capital. Si usted creyó que lo peor de la pandemia pasó, está muy lejos de la realidad. Los hospitales están al tope de su capacidad y como respuesta a la emergencia, la ciudadanía continúa participando en diferentes eventos que son organizados de forma clandestina. El fin de semana, cerca de 2.000 personas llegaron a una corrida de toros populares. Violentando las normas de bioseguridad en la que no se cuenta con los permisos correspondientes. Autoridades de control fueron alertadas del masivo evento en el sector de Huamaní. Cuando llegaron, los asistentes se molestaron. Muchos bajo efectos de licor comenzaron a agredir a vehículos policiales, motocicletas y a quienes tenían enfrente. Incluso 2 uniformados fueron golpeados y tuvieron que ser evacuados para que reciban asistencia médica. Existe servidores policiales heridos, golpeados, uno roto el tabique. Equipo logístico del Estado, equipo logístico de los ecuatorianos, que es un camión, que es un patrullero, que son motocicletas, también averiadas. El organizador fue detenido, tenía firmado un documento donde se comprometía a no organizar evento alguno, pero todo se quedó en el papel. Lamentablemente, el fiscal de turno de la unidad de flagrancia en Quitumbe determinó que ese documento suscrito por el señor no era elemento suficiente para detener al ciudadano. Entonces lo puso en libertad. Al parecer su salida triunfante llevó nuevamente a convocar a otra corrida de toros, así lo denunció el comandante de policía del DMQ. En esta oportunidad, la acción oportuna de los uniformados evitó una nueva aglomeración, donde la mascarilla la llevan en el bolsillo, del distanciamiento ni hablar, todos son amigos, todos comparten, desde el más chico hasta el más grande.
pretendió volver a repetir el mismo evento al siguiente día. Hemos puesto un documento de queja ante la autoridad que es la Fiscalía Provincial. Mientras las entidades suman esfuerzos para controlar los eventos sociales donde las medidas de bioseguridad pasan a último plano, la ciudadanía se relaja y busca diversión sin importar que entre los invitados la COVID-19 también camina sin que nadie la vea. En Quito informó Iván Casamen. Frente a la serie de inquietudes de la población, el Consejo Nacional Electoral recuerda a los votantes que no se aprobó un horario de votación de acuerdo al número de la cédula y podrán hacerlo de 7 de la mañana a 17 horas. Esto mientras transcurren los últimos días para hacer campaña electoral. Hasta este viernes a las 0 horas, las organizaciones y movimientos políticos tienen el aval para que puedan promocionar sus propuestas de campaña. Desde ese día rige el silencio electoral. Aquí el llamado de las autoridades electorales por la pandemia del COVID-19. Es una situación muy delicada que deben tomar en cuenta las organizaciones políticas, evitar los mítines, las aglomeraciones de ciudadanos, que tomen todas las medidas de bioseguridad, porque incluso las mismas organizaciones políticas van a ser perjudicadas, porque si un ciudadano se contagia no va a poder asistir. Por otro lado, el consejero del Consejo Nacional Electoral CNE, José Cabrera, quiere sacar de dudas a los electores, aclarando el supuesto horario para sufragar. Un ciudadano no puede ir en la tarde a votar, va en la mañana, así tenga cédula par o impar, lo hace. Y lo mismo el caso contrario, si un ciudadano tiene el número de cédula final en par y no pudo la mañana y va en la tarde, va con toda tranquilidad. Es un exhorto que se está haciendo para evitar las aglomeraciones, pero no es una obligación ni una ley. Inquietudes que también despeja para los 271.642 miembros de las juntas receptoras del voto. Dentro de los reglamentos de miembros de juntas receptoras del voto, el Consejo Electoral no ha puesto ningún tema de exigir pruebas de COVID. Sabemos que el Ministerio de Salud ha ofrecido. Nosotros proporcionaremos al Ministerio de Salud los listados de las personas que están como miembros de juntas receptoras del voto para los que deseen que se hagan estas pruebas. Informó Héctor Romero. Hasta este sábado el Consejo Nacional Electoral espera contar con el informe que les permita corroborar si las papeletas para parlamentarios andinos destinadas para las sedes consulares del exterior lograron llegar a todos los puntos. Esto fue expuesto por la presidenta del CNE, Diana Tamaín, durante el receso de la sesión del organismo electoral de este lunes. Esperamos que hasta el día sábado podamos tener ya una información hasta dónde y hasta qué ciudades fueron posible llegar con las papeletas de parlamentarios andinos. Lo vamos a hacer, estamos trabajando para que puedan llegar también estas papeletas a las diferentes oficinas consulares. Frente al incremento de contagios en la capital y la saturación de salas de cuidados intensivos, el COE Metropolitano expuso a la ciudadanía varias recomendaciones para el próximo domingo, día de las elecciones. Las cosas en Quito no van bien. Los contagios por COVID-19 actualmente están cerca de los 81.000 y los fallecidos se acercan a los 2.000. La tendencia es al incremento. De 100 pruebas realizadas, 29 resultan positivas. Anteriormente teníamos 20. En la capital de la República, el sistema de salud, a propósito de lo expuesto, se encuentra saturado. Tenemos 82 personas esperando ser aceptadas en una cama UCI. Muchas de estas personas que están esperando las camas UCI seguramente fallecerán. Eso es lo que significa para nosotros estos datos. Debido a estas circunstancias, desde el COE Metropolitano se exhorta a la ciudadanía a colaborar durante el día de las elecciones para que el desorden no ocasione más contagios. Acoger las recomendaciones para que las y los ciudadanos con cédula terminadas en número par voten en la mañana y los impares en la tarde. Esto sumado a los protocolos de bioseguridad ya establecidos, como el uso de la mascarilla, desinfectarse las manos,
Otros aspectos propios de las votaciones también fueron recomendados. Al recibir los documentos, desinfectar las manos, llevar su propio esfero a las votaciones. Las ventas fuera de los recintos electorales quedarán prohibidas. La Agencia Metropolitana de Control, Bomberos, Sistema Q911, como la Agencia Metropolitana de Tránsito colaborarán en los controles interinstitucionales. Hay que manifestar a la ciudadanía que la restricción vehicular será del día viernes la placa impar y el sábado la placa par. El día domingo habrá libre circulación para todos los ciudadanos. En apoyo a la seguridad ciudadana y control del espacio público se realizará el 7 de febrero monitoreos aéreos en los puntos de mayor afluencia. Se estima que un total de 5.000 servidores municipales colaborarán en las distintas tareas. Informó Javier Rosero. A pocos días de las elecciones continúa la emisión de cédulas de ciudadanía en todo el país. En Guayaquil se atendió a quienes habían agendado su cita por internet. La ciudadanía madrugó para realizar el trámite y obtener el documento. Fueron los primeros en llegar a sacar su cédula de identidad. Madrugaron a la agencia principal del registro civil, ubicada en pleno centro de Guayaquil. La mayoría de los consultados no tenían agendada la cita. No. No he agendado bien así nomás para ver si podía sacar la cédula. Porque está colapsado la red. ¿Qué le pasó con su cédula? A renovarla. No me permiten hacer ningún trámite. Porque yo reviso cada día la página para poder agendar y en ninguno de los registros civiles hay cupo. Antes de las 8 de la mañana se abrieron las puertas y bajo las respectivas medidas de bioseguridad ingresaron. Pero eso sí, solo los que tenían cita y personas vulnerables. No tenemos ningún colapso en la página. Se apertura el turnero, la gente lo puede solicitar sin ningún problema. Los grupos prioritarios, personas de tercera edad, mujeres en estado de gestación y ciudadanos con discapacidad, se acercan directamente cualquier día y serán atendidos. Durante el fin de semana existieron aglomeraciones en todas las agencias. A decir del coordinador zonal 8 del registro civil, Andrés Fantoni, esto se dio por la extensión de horarios que estableció la institución ante las elecciones del próximo 7 de febrero. De lunes a viernes seguimos dando el servicio de cedulación previo agendamiento de turno que lo pueden hacer fácilmente por medio del portal web www.registrocivil.gov.es. El 6 de febrero y el domingo 7 de febrero de forma directa. Durante el fin de semana a nivel nacional se entregaron 18.400 cédulas. De este monto, 3.400 fueron emitidas en el puerto principal. Informó Carlos Julio Gurumendi. Cambiamos de tema. Esta semana la Asamblea Nacional recibirá un nuevo proyecto económico urgente por parte del Ejecutivo, en el que se pretende reformar el Código Monetario y Financiero. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, informó que esta semana se entregará a la Asamblea Nacional el proyecto de carácter económico urgente que propone reformas al Código Monetario y Financiero. Estamos a la expectativa de poder recibirlo y luego se dará el trámite correspondiente, que será aprobado por el CAL, para luego ser remitido a una comisión, quizá la de régimen económico o desarrollo económico, y luego de eso pase con un informe al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea debatido. Pero, ¿qué reformas incluyen? Marco López, delegado de la Presidencia en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo explica. Lo que se está planteando es separar la política monetaria de la política crediticia y financiera. Asegura que con esto se pretende evitar tentaciones de cualquier gobierno de turno. Hoy la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera está dirigida por el ministro de Finanzas. Él la preside y por lo tanto en el momento en que hay un problema de liquidez va a preferir siempre ir hacia la caja fiscal. Para conseguirlo se propone autonomía. Hay que dejar dos cuerpos colegiados en este caso, el directorio del Banco Central y la Junta de Regulación Financiera, de una manera que de tal manera que sean autónomos técnicamente. Sobre la independencia del Banco Central se refirió lo siguiente. El Banco Central va a continuar siendo parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no hay ninguna contravención a la Constitución. Dichas reformas son parte de los acuerdos que el gobierno estableció con el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos, informó Valeria Navarro.
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional continúa buscando una solución para recuperar el dinero del fondo de pensiones, problema que se generó por inversiones en 2 empresas que son propiedad de Jorge Cherres. Es la primera ocasión a la que acude Jorge Cherres a una mesa técnica convocada por las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Lo hizo mediante medios telemáticos con sus 2 abogados, una reunión que dejó más dudas que certezas al ISPOL. Es la respuesta que está ahí concretamente, más allá de las palabras. No tengo la transferencia. Él sabe muy bien cuáles son nuestras cuentas en el Banco Central del Ecuador. Lo único concreto es que las autoridades exigen el pago en efectivo como se invirtió en la compra de bonos del estado de deuda interna y externa, pago de los vencimientos de las 2 empresas de Cherres con el ISPOL. Las operaciones supuestamente irregulares superan los 693 millones de dólares. Más de 210 millones de dólares en vencimientos. Tenemos 20 millones que no cumplió en la fecha que debía haber honrado el pago de los intereses. En la reunión privada se conoció que Cherres argumentó que el Estado ha reestructurado la deuda, criterio contrario al del subsecretario de Crédito Público que estuvo presente en la reunión virtual. El Estado ecuatoriano ha honrado su deuda y ha pagado puntualmente a los acreedores. ¿Por qué usted no ha pagado al ISPOL? Lo que se llegó a un acuerdo es que se efectuará una segunda reunión, mientras que el Instituto de la Seguridad Social de la Policía continúa buscando una solución al problema generado por inversiones extrabursátiles que se realizaron con fondos de la entidad desde el 2014. Es un problema también del sistema bursátil ecuatoriano. Esto nos deja ver las debilidades que tiene este sistema. Informó Priscila Cadena. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Y a 2 días de cumplirse una semana del crimen del presentador Efraín Ruales, no hay detenidos, pero sí el análisis de cientos de videos del recorrido de la víctima en su vehículo y del carro en el que se movilizaban los sicarios. Este martes habrá un plantón denominado Contra la Muerte y la Inseguridad. Para la Policía Nacional, la investigación del crimen de Efraín Ruales no ha sido nada fácil. Tienen muchas pistas, ya no 5 sino 8 hipótesis según las autoridades y cientos de videos, desde el momento en que llegó la víctima la mañana del pasado miércoles al gimnasio en el norte de Guayaquil. Esto registró, por ejemplo, el circuito cerrado de La Garita. También existen imágenes de cámaras de empresas, viviendas, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y del ECU 911. Todo es analizado según el comandante subrogante de la Zona 8. Son muchas hipótesis que manejamos. Mientras no tengamos algo concreto, algo oficial, muy difícilmente lo podemos decir. Y ya tienen el perfil de las personas que conducían el carro, entre ellas una mujer que iba en el volante, según las imágenes captadas por otras cámaras en sitios en los que se han presentado asesinatos con la misma modalidad. Y estuvo también ese automotor. Sería la misma ciudadana que utilizó guantes y abandonó con otro sujeto el carro que se utilizó en el crimen del presentador, pero con placa cambiada. Fue robado el 6 de enero en la ciudadela Guayacanes. Hay diferentes situaciones complejas, como por ejemplo las huellas dactilares, muchas cosas que se pueden ver dentro de un vehículo que ha sido el causante o el móvil de este tipo de problemas. Entenderás que lo incendiaron, entonces eso opacó un poco la parte de sacar algunas pruebas, algunos indicios, pero ellos sí continúan en todo eso. En los próximos días, la Fiscalía llamará a rendir versiones a familiares, amigos y compañeros del comunicador. Mientras que para ese martes 2 de enero, varias organizaciones sociales han convocado un gran plantón denominado Contra la Muerte y la Inseguridad en el exterior de la Fiscalía Provincial del Guayas, informó Charlie Pisa. En 2 importantes operativos antinarcóticos en la ciudad de Guayaquil, la policía decomisó más de 1 tonelada de droga que tenía como destino mercados internacionales. 5 personas fueron detenidas. Les denominaron operativos Victoria. En el número 27, los agentes antinarcóticos incursionaron en un brazo de mar cerca al puerto de Guayaquil. La estructura narcodelictiva aparentemente utilizaba camaroneras para camuflar la droga antes de su envío a mercados internacionales. Al interior del país se utilizan diferentes centros de acopio.
Según el director antinarcóticos, la organización narcotraficante tenía una estructura operativa que le permitía sacar la droga utilizando lanchas rápidas hasta el puerto de Guayaquil para, a través de la modalidad gancho ciego, contaminar contenedores. En 13 sacos de yuta encontraron 650 kilos de clorhidrato de cocaína. 4 personas fueron detenidas. Además, se decomisaron 4 armas de fuego, 11 municiones, un radio de comunicación, una alimentadora. Mientras en el operativo Victoria 28, agentes de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos, en base a perfilamiento de contenedores y el olfato canino, descubrieron que una caja metálica contenía cartones de calamar que servían de pantalla y guardaban 390 kilos de droga de alta pureza alcaloide de exportación. La droga ingresa desde nuestro vecino país en el norte de Colombia, sea vía terrestre, vía fluvial. La estructura internacional utilizaba la terminal portuaria de Guayaquil para exportar la droga. Una persona fue detenida. Hay una gran producción de droga y nosotros estamos como policía provocando la respuesta necesaria. En el mes de enero, los trabajos policiales permitieron el decomiso a nivel nacional de 8 toneladas 422 kilos de alcaloide, mientras al mismo periodo en el 2020 encontraron 6 toneladas 694 kilos. En Quito informó Iván Casamen. Una alarma en el centro de detención provisional del Inca generó gran movimiento policial. Una gresca entre internos de 2 pabellones puso en apuros a los agentes penitenciarios y visitas. Cerca de las 11 de la mañana, la policía fue notificada que al interior del CDP había una riña de proporciones, que los PPL estaban apoderados de las instalaciones. Unidades de la policía como GOEU, Mogón y Servicio Preventivo acudieron hasta el centro penitenciario para retomar el control y terminar con el escándalo. Quisieron hacer una riña entre 2 bandas que se encuentran aquí en el interior. Afortunadamente se controló a tiempo. Por seguridad fueron evacuadas las visitas, así como personal administrativo. El jefe operativo del distrito, Eugenio Espejo, descartó que haya habido un intento de fuga o amotinamiento, que se trató de un altercado bastante violento entre internos de 2 pabellones. Afortunadamente no hubo ni heridos, ni tanto personal civil adentro y como Policía Nacional, y exclusivamente se les respetó los derechos humanos a los reos, no se les topó en ningún momento y fueron aislados para que poder nosotros hacer nuestro trabajo, ¿no? Luego de recuperar las instalaciones, realizaron una requisa minuciosa en las celdas. Como ya es costumbre, encontraron artículos que no son permitidos al interior y como arte de magia aparecen en poder de los detenidos o escondidos entre las paredes, colchones y pisos. Se encontró armas blancas, posiblemente hasta que se determinen con los resultados, sustancias sujetas a fiscalización, celulares y una televisión. El pleito entre internos no dejó personas heridas. Trascendió que para evitar futuros eventos y una vez identificados los cabecillas, habría posibles traslados. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer quien está desaparecida desde hace varios días fue encontrada sin vida dentro de un canal de riego. Personal del Cuerpo de Bomberos realizaron una extracción del cadáver y se investigan las causas de su muerte. Trasladarlo posteriormente. Fueron momentos cuando personal del Cuerpo de Bomberos de Riobamba extraían el cuerpo de Anabel C., quien estaba desaparecida desde el 28 de enero. Aseguran la vieron caminando cerca al canal de riego, donde lastimosamente encontraron el cadáver. Al momento de que ya los compañeros la identificaron, se pudo realizar el rescate con la utilización de un esquet y de cuerdas y de la ferretería necesaria. El cuerpo de la desafortunada, quien estaba sumergida bajo las turbias aguas del llamado Canal de la Muerte, en el barrio Sesqui Centenario, irónicamente estaba junto a un poste, donde habrían ubicado su fotografía como persona extraviada. Tenía un yeso en la mano y un frasco, que el cadáver que acabamos de encontrar tiene las mismas características. Además, vamos a hacer un cotejo con la denuncia presentada por la desaparición, con el cotejo de la ropa que acabamos de encontrar. Personal de criminalística, DINASED y Fiscalía realizaron las investigaciones de campo. Se verificará luego de la autopsia si se trataría de una muerte violenta o accidental. Lo único que nosotros podemos saber es a través de la autopsia, ¿sí? cuál fue
la causa de la muerte de esta persona desaparecida. Este canal de riego ha cobrado varias víctimas mortales. Es que en la mayoría de tramos no tienen barandas de seguridad. Antes el grupo bomberil realizó una minuciosa búsqueda con equipo especial hasta dar con el cuerpo. Bomberos tenían ya orden de estar rastreando la zona y hoy habían encontrado indicios de que podría haber estado acá. Entonces se trasladan por el sector, van caminando por el canal de riego y se encuentran con el cadáver de la señora. Eso es lo que... Ahora por fin la desafortunada podrá descansar en paz, dejando a sus 3 hijas en la orfandad y en una estela de dolor. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un chofer de la cooperativa de buses Ambato invadió carril en la vía Pujilí-Lamaná y provocó un accidente frontal. El hecho fue captado por un video aficionado. Desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas anuncian las debidas sanciones. El ciudadano grababa sin querer lo que se convertiría en un accidente de tránsito, cuando inicialmente pasa el bus de la cooperativa Cotopaxi y de pronto en plena curva, un bus de la cooperativa Ambato trata de rebasar. Ya se imaginará usted el resultado. De pronto se escucha un frenón y el golpe. ¡Ahí está! Inmediatamente ambos vehículos paran, el populacho corre. Instante preciso del choque. Es que este último bus, al tratar de rebasar por un carril que no debía, se impactó de frente con este vehículo pequeño. Se escuchan entonces reclamos, llantos en medio de la desesperación. Había ocurrido lo peor, quizá un paseo familiar que por poco termina en tragedia producto de la imprudencia ajena. Hecho ocurrido en la vía Pujilí-Lamaná, sector Apagua. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, fue uno de los primeros en reaccionar ante el accidente y citó a través de su cuenta de Twitter: ante la irresponsabilidad de conductor que juega con la vida de personas, desde Obras Públicas EC como ente rector de la seguridad vial, he dispuesto de manera inmediata se abra un expediente de sanción para la cooperativa. Desde la Agencia Nacional de Tránsito se indica que inició un procedimiento administrativo a la cooperativa de buses Ambato y que como medida cautelar se intervendrá la cooperativa de transportes. Además, se suspenderá provisionalmente las frecuencias y rutas Quevedo-Ambato y viceversa a partir de las 12 horas del martes 2 de febrero de 2021 hasta el 17 de febrero del mismo año. El procedimiento también implica que toda la flota vehicular de dicha cooperativa deberá realizar la revisión técnica vehicular en cualquier centro de revisión técnica del país. ¿Pero qué pasó con el conductor del bus? Este escapó del lugar tras el incidente. En el momento que se produjo el accidente de tránsito, el individuo ya no se encontraba en el lugar del accidente. Sin embargo, por fuentes extraoficiales conocimos que el conductor fue detenido este lunes y deberá responder por el siniestro vial. ¡Ahí está! Informó Marín Jaramillo. Decisión Electoral 2021. Paul Carrasco tiene una importante trayectoria política en la provincia de La Suay, donde ha sido prefecto en varios periodos. Conozcamos un poco más de su vida política y ahora con un nuevo reto, el de candidato a la presidencia de la República por el movimiento Juntos Podemos. Nos recibió en la puerta de su casa cuando llegaba de una reunión política en un barrio alejado del centro de su ciudad natal, Cuenca. Es Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Juntos Podemos, quien nos invitó a conocer la fonda de Carrasco, una colorida e importante parte de su casa. Tiene cosas de mi época política, mis padres, yo y mi hermano. Todos son cuadros que me han regalado, ¿no? Aquí colecciona cada uno de los presentes recibidos durante su trayectoria en la función pública y también regalos de familiares y amigos. Este soy yo, Paul Ernesto, de chiquito. Mi señora María Augusta, de niña. Mi hijo Camilo, mi hijo Joel y mi hijo Lorenzo. También nos mostró que se defiende a la hora de cocinar. La mejor sopa que he hecho en mi vida. ¿Cuál? Es una crema de camarón. Y de eso da fe su esposa María Augusta Serrano. ¿Cómo le está? Mucho gusto. ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿y ustedes? María Augusta Serrano, tenemos 25 años de matrimonio. Yo dirigía un proyecto, tenía 23 años. Necesitábamos un técnico y la oficina le escogió a María Augusta y llegó allá.
Nos conocimos, 8 meses y medio nos casamos. Todo el mundo decía, están locos. Ella reveló que Paul pasa mucho tiempo fuera de casa. Ahora vive solo en Quito y eso considera un sacrificio, pero con amor. Puede ser complicada la ausencia, el hecho de que no esté presente en ciertos actos que tienen los hijos o que tengo yo, pero si eso es lo que le gusta y si yo le amo, ¿cómo no le voy a apoyar? Es una familia amante de las mascotas, específicamente de los perros. Ya son 5 que los acompañan diariamente en casa. Imagínense el perro fino en la calle, abandonado. Usted ha vivido muchos años aquí en Cuenca, ama mucho a Cuenca, pero es hincha del Deportivo Cuenca, Barcelona, Emelec o Liga de Quito. Independiente del Valle. Le apoyé siempre al Cuenca por ser de Cuenca. Cambió mi visión, y no ahora, sino hace unos años, cuando conocí el proceso del Independiente. Yo oigo mucho bolero, era muy rockero, Iron Maiden, muchísimo, The Beatles. Y así se muestra el aspirante a la presidencia de la República por la lista 33, unos días en familia y otros trabajando en su oficina o fuera de la ciudad. Él considera a su esposa y sus 3 hijos como el motor para seguir en ese largo recorrido por cambiar el país, aunque sea en motoneta, informó Charlie Pisa. A continuación, revisemos las propuestas de campaña del candidato Paul Carrasco. Impulsar la agricultura. Para esto, todos los aranceles para los insumos agrícolas al 0%. Interés bancario al 2%. Además, todo aquel que le dé valor agregado a los productos agrícolas va a pagar menos impuesto a la renta. Vamos a hacer centros de acopio para que se pague el precio oficial a todos los productores agrícolas del país. Vamos a apoyar la iniciativa Más Galápagos. Vamos a proteger las especies que existen en nuestro mar territorial y por lo tanto apoyaremos ampliar la reserva ecológica marítima de 40 millas a 80 millas. ¿Para qué? Para proteger incluso, no solo por un tema ambiental, sino para dar la posibilidad de que la pesca aumente a futuro para nuestros pesqueros y para nuestra flota. No permitiremos pesqueros o barcos con bandera extranjera haciendo pesca de arrastre en nuestras costas y afectando a nuestras especies marítimas.